Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí, buenos días, soy Carmen Enit Acevedo a las 8:05 de la mañana de hoy 29 de abril del 2026. A 2 días de que se nos vaya el mes de abril, estamos hoy en Bonita Radio, Noticias con Café. Hablaremos sobre, obviamente, Susan Roy y la defensa que tiene hoy en una entrevista en un medio amigo y cómo trata de no contestar lo que realmente debe ser contestado con relación a la investigación que la coloca ya con los signos directos de que mantiene una relación con la persona a quien le dio un contrato en 2 ocasiones. En una ocasión a él y a otro contratista para que subcontratara, sin entrar en la contratación misma, un tercero que es una persona con quien ella habría tenido una relación. En este caso, vamos a hablar de esa entrevista y vamos a hablar de lo que no se dice y de lo que dice la gobernadora de Puerto Rico para tirarle una vez más la toalla a Susan Roy Fuertes. Lo que está ocurriendo con los cabilderos, pero sobre todo con el desobediente Anthony Maceira, que se alega que no va a registrarse como cabildero, a pesar de que así lo exige una orden ejecutiva. Y vamos a hablar sobre eso y sobre cómo Tomás Rivera Chatz maneja el asunto cuando le pide disciplina al Ejecutivo. Y sus mismos contratistas, quizás el poster boy de los contratistas del Senado de Puerto Rico, no lo hace. La secretaria del Departamento de Justicia sigue silente y ahora trae a Carlos Mellado aparentemente a una entrevista con relación a una investigación sobre Politank. Y Carlos Mellado insiste en quererse zafar de responsabilidad con relación al caso de Susan Roy Fuertes, pero no hay manera. Está, pegado con un chicle. Y definitivamente lo que tiene que ver con la denuncia que hizo ayer Tomás Rivera Chatz, pensaríamos que iba a ser más fuerte, sí, pero fue un chorrito. Tomás Rivera Chatz insiste en la ilegalidad de la erradicación tardía de planillas, por lo menos de las informativas, de Antonio Zagardía, pero nosotros traemos quiénes más son los hijos talentosos que son parte también y han sido parte del cuerpo del Senado de contratistas, entre estos Zagardía. Y los que quedan son 3, padre y 2 hijos. Vamos a eso, antes vamos ustedes, recuerden, siempre pueden donar y estamos en nuestro último momentum para cuadrar la chequera de Bonita Radio para seguir haciendo este trabajo. Lo pueden hacer a través de este chat siempre que estemos en vivo
Florence llegó por ahí primero. Hacía rato que tú no te apuntabas a una primera. Saludos desde Yauco. Y yo desde San Juan. Maribel Martínez, Víctor Lozano, Ivonne Padua, Edgar Núñez, salúdame a Elsa, Norberto Cancel, Milagro Fontán, Nelson Guzmán, Gabinario, Martina Arroyo. Martina, tú eres nueva desde San Sebastián, saludos. Nelson Guzmán, Berenice, Heidi Ramírez desde Michigan, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Mick Bernie, Madeline Rivera, Rosa González, Irving Maldonado, Rita Guzmán desde el oeste, Bodrogo, Brenda Gómez, María Isabel Santiago, Tati Pérez, Edgar García, Carmen Dávila, Valeria Costa, Olga Inés, Ariel Cartagena, María Colón Sánchez, Tito Crespo y FIFA, Rafael Texidor, Norma Rivera, J. Rodríguez, Nilda Cruz, desde Humacao siempre, Carmen Muñiz, Rafael Texidor, gracias por tu aportación. Norma Rivera, recibimos tu aportación, gracias por eso. David Velázquez, María Buzó, siempre María Inés, Ed Méndez, está por ahí Halo Master, Ismael Rosario, Luz Colman, gracias por tu aportación desde Nueva York, Julia Rodríguez, Luis Daniel Ortiz, David Velázquez, Olga Inés, gracias también por el apoyo y tu aportación económica siempre. Carolina Miranda, Iván Grajales desde Bayamón, Miguel Lozada, Elizabeth Torres, Sandra Infanzón, Ana Rosado, María Buzó, Avega, está por ahí también Iliana Padilla, Aixes Camilo desde Fajardo, Olga González, Orlando, perdón, desde Florida, otro más de la diáspora nunca nos falla, siempre están ahí. Oiga, yo vi esta mañana las famosas exclusivas con relación a la entrevista de la secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy Fuertes. Susan Roy, a quien ya por lo menos un colega periodista ha dicho directamente que aparentemente, porque la trajo al medio Carlos Mellado, lo que tiene Susan Roy Fuertes con Wilfredo Benítez González es en efecto una relación más allá de una amistad, una relación amorosa. Yo sé que me dicen que esa relación es tan vieja como hace 20 años y de hecho me llamó la atención que hoy, en esa entrevista que le hicieran a Susan Roy Fuertes, dijera que ella es viuda del amor de su vida y que nunca más se ha vuelto a casar. Interesante porque Susan Roy Fuertes en esta entrevista lo que trata es de decir lo afectada que ella está y lo enfocada, por otra parte, en el trabajo que está haciendo en el Departamento de la Familia, sin contestar lo que son las incongruencias de toda la información que ha salido desde que el colega José Carlos Sánchez ha traído documentos, el dueño por lo menos de uno de los hogares que en efecto se utilizó para traer la contratación de One Source Investigations, corporación de la que es socio Wilfredo Benítez González, en unión a Jesús Nadal Zárraga. Porque esta declaración jurada, perdón, que obra en el expediente tanto del Departamento de Justicia, supuestamente, porque solamente tenemos un listado a base del informe que emitió Lourdes Gómez el pasado 30 de octubre del 25, exonerando de cualquier responsabilidad a la secretaria hoy del Departamento de la Familia. Hay un listado que dice que esta declaración jurada estuvo examinada por ese fiscal que no se sabe quién es o esa fiscal, pero que dijo que no había ninguna posibilidad de que ahí hubiera delito. Y esa declaración jurada no ha sido contestada por la secretaria Roy Fuertes. Cuando Susan Roy hace un intento de acallar la opinión pública para decir que no ha cometido delito, utiliza una entrevista donde habla, vuelvo y repito, de que le cojan pena porque hace 20 años es viuda, y no contesta lo que dice don Eliud, que es el primero que utilizan como hogar para esta persona que es un agresor sexual, por la que se pagaba $60,000, 29,000 y pico para él, y 30,000 y sobre $21,000, perdón, casi $30,000 más, exactamente 31, para pagarle a Wilfredo Benítez González y a One Source. Y ahí
Susan Roy no dice nada sobre eso, ni una cosa ni otra. Susan Roy se está amparando en la defensa de la gobernadora. La gobernadora dice que como Susan Roy no firmó ese contrato, no tiene responsabilidad. Falso, gobernadora, porque hay una alegación, y es una cuestión de hecho, de que Susan Roy se reunió no solamente con Eliud, también dio instrucciones para que con el segundo hogar, el Brother Home, se hiciera exactamente lo mismo. Y esta persona sí está compareciendo también, diciendo, sí, yo tuve esa posibilidad y lo contraté. Pero no figura en la contratación, que es lo que es realmente ilegal, Susan Roy Fuertes, entienda. Lo ilegal es que usted esté diciéndole a un contratista, tú vas a subcontratar a fulano, pero yo no lo voy a incluir en esa contratación. Ese es realmente el conflicto y Susan Roy no lo contesta. Que cuando sigue hablando Susan Roy, dice la defensa de la gobernadora de que ella no firmó ese contrato, pero Susan Roy, hay un movimiento en las agencias de gobierno que se da que la unidad que necesita el servicio es la que solicita. Y en esa solicitud, usted precisamente le da posibilidades a esa tercera persona que entre porque usted se lo exige al primero. Y usted sabe también que además de usted solicitar el servicio y certificarle a la entidad nominadora, que es la que firma el contrato, que usted necesita eso, usted tiene que descubrirle lo que es la realidad y usted no se lo descubrió. Ahí es que Carlos Mellado tiene un problema también, porque recordemos que Carlos Mellado no dice lo que en efecto pasó, que él que tenía a el ex, perdón, realmente no es ex, pero bueno, en aquel momento estaba. Carlos Mellado, que en aquel momento era el secretario de Salud, tenía delegada su firma a una persona que se llama Esdras Vélez, que era el principal ejecutivo administrador de la oficina del secretario. Así que ahí es que también Carlos Mellado tiene un problema. Los dos. Por eso es que Carlos Mellado ahora, cuando sale en los medios amigos a decir que él no firmó el contrato, Carlos Mellado no importa, usted delegó su firma en Esdras. Y usted le dio instrucciones a Esdras que ese contrato había que firmarlo y lo firmaron. No, aquí mire, esto es como el bando Tomás Rivera Chats, Jennifer González Colón. Tan glotones uno con los contratos como el otro. La lucha por los contratos es lo que tiene al país detenido en este momento, porque entre el Ejecutivo y el Legislativo quieren allegarse esa finca sin pasar por los debidos procesos, pero sobre todo apropiándose de las fincas. Y ahí es donde está el problema. Y en este caso, Susan Roy y Carlos Mellado son un team diferente. Team gobernadora, team Tomás Rivera Chats, presidente del Senado. Así que yo creo que lo que no hace Susan Roy Fuertes es contestar lo importante. No lo puede contestar porque si lo contesta es posible como dicen en country, se embarre. Y yo creo que el mejor servicio que le puede hacer el periodismo en este momento al país, que está cansado de tanta corrupción, 3 administraciones del Partido Nuevo Progresista, que llevan desde los años 90 teniendo la mayor cantidad de funcionarios electos y no electos, ejecutivos del gobierno de Puerto Rico y legisladores, presos por corrupción y acusados de corrupción, convictos por corrupción, entre ellos 2 secretarios del Departamento de Educación, que se le conteste lo que realmente es importante. Pero la gobernadora tiene una intervención ayer que a mí me pareció patética. Porque Jennifer González Colón tiene exactamente el mismo sonsonete y la misma contestación para una pregunta difícil, que tiene que ver con lo que está ocurriendo
en el Ejecutivo de el Partido Nuevo Progresista, desde que son gobierno en la administración de Luis Fortuño hasta el momento, las últimas más recientes, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, convicta por corrupción, indultada por el presidente Donald Trump, Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón. Y es el asunto donde entonces queda el argumento de que supuestamente hay personas a las que no se les preguntó, que no se testificaron. Esa es la pregunta del periodista. Eso es un asunto del Departamento de Justicia durante la pasada administración, porque todos estos hechos que estamos hablando fueron durante la pasada administración y el Departamento de Justicia encontró que no había ninguna causa de delito. Fíjense cómo rehabilita Jennifer González Colón a Domingo Emanueli. Pero el problema fundamental de Jennifer González Colón es que miente y yo no escuché a ningún periodista decirle, gobernadora, quien firmó la exoneración de la secretaria hoy de familia con relación a ese asunto fue la secretaria suya, Lourdes Gómez, la que se supone que revisara los resumés, que hiciera y levantara el banco de talentos más limpio de cualquier administración. Y mínimamente han salido 3 personas precisamente por los problemas que tienen con la justicia e investigaciones pendientes o por problemas con el Departamento de Hacienda. Fíjese. Y Lourdes Gómez fue la que dijo que no había razón para enviar al FEI a la secretaria hoy de familia. Así es que miente la gobernadora cuando dice que fue Mingo Emanueli. La gobernadora tendría razón si dijera ni Mingo Emanueli hizo nada, ni Lourdes Gómez, ni Chacha Gómez. Hay que tratarlos de Mingo y de Chacha porque realmente así deben llamarse a los sastres, en este caso jurídico. Y en ese tinglao y en ese taller de sastrería jurídica de Domingo Emanueli y de Lourdes Gómez se llevan a enredar a la gobernadora y a Susan Ruiz Fuertes. Porque las responsabilidades de aquella administración y de esta, que dicho sea de paso, son PNP las dos administraciones. O ahora me va a decir Jennifer González que se le coló un popular como Pedro Pierluisi al Partido Nuevo Progresista. No, ni independentista ni popular, es PNP. Y bajo su administración, Domingo Emanueli no hizo nada con esa investigación y cuando llegó Lourdes Gómez, la exoneró. Dijo que no había ninguna razón, porque eso es normal, porque lo que está pasando en que usted no incluya en el documento legal de erogación de fondos públicos a un tercero es normal. Eso dijo Lourdes Gómez, no lo dijo Carmen Enid. Eso dijo la secretaria del Departamento de Justicia, Chacha Gómez. Pues realmente yo creo que el problema fundamental lo tiene la gobernadora en seguir insistiendo en ser mendaz en todo este asunto y darle una defensa a Susan Ruiz Fuertes, que es una defensa leguleya mediocre. Además que le falta la verdad. Irving Maldonado, gracias por tu aportación. Y ahí es donde realmente yo creo que esta administración tiene un serio problema de credibilidad. Y esa credibilidad no necesariamente se le puede dar exclusivamente al Ejecutivo. Yo creo que el problema de credibilidad lo tiene el Senado de Puerto Rico y cuando usted escucha a Tomás Rivera Schatz intentando ser una persona decente en el ejercicio público, tratando de dejar fuera y dejar atrás lo que ha sido su participación en el esfuerzo público. Una persona que no habla de Domingo Emanueli, que no habla de sus cabilderos, que no habla de lo que supuestamente dice Heidi Weiss, que no es un capital que haya venido de su familia, pero le señala al otro todo el tiempo. Y ayer Tomás Rivera Schatz hizo una conferencia de prensa
para decir o hablar de todos los temas, porque cuando hacen una convocatoria de prensa de Tomás Rivera Chatz, dicen voy a hablar con la prensa de todos los temas. Yo, el más que hablo con la prensa de todos los temas. ¿Qué suerte tiene Tomás Rivera Chatz de que no existen ya los periodistas que existían antes? Y la gobernadora. Y todo el que sea político en este momento. Y no les hacen las preguntas, ni sobre todo no tienen los contextos o sencillamente no les interesa tenerlos. Porque en esa conferencia de prensa nadie le preguntó a Tomás Rivera Chatz por qué no hablaba de Domingo Emanuel, del que verdaderamente recibió un referido de Carlos Mellado el 19 de marzo del 22 y al día de hoy no ha dicho nada, no hizo nada en 3 años. Cuando yo escuchaba a Tomás Rivera Chatz en esa conferencia de prensa decir no hizo nada en el 21, en el 22, pasó el 23, pasó el 24 y pasaron 10 meses del 25, yo decía, y nadie dice, y Emanuel fue secretario en el 22, en el 23, en el 24, y llegó Chacha Gómez, Mingo y Chacha, la mejor sastrería jurídica del país. Qué suerte tiene de que nadie le preguntó. Pero nosotros siempre lo traemos en contexto porque Tomás Rivera Chatz es muy bravo en conferencias de prensa donde nadie le hace las preguntas que le tienen que hacer, salvo algunas excepciones. Pero no contesta requerimientos de información de periodistas que sí tenemos preguntas para él. No contesta nunca los requerimientos de Bonita Radio porque como ellos quieren invisibilizarnos, pero les doy malas noticias, no creo que tengan éxito. Y Tomás Rivera Chatz ayer utilizó esa conferencia de prensa para decir el chorrito, porque eso es el chorrito. En periodismo nosotros decimos, bendito, pero eso era. No, hombre, no, es una porquería. Para decir que Antonio Sagardía, el exsecretario del Departamento de Justicia bajo la administración de Luis Fortuño y el presidente del Senado de Puerto Rico, tenía un problema porque radicó tarde las informativas que tenía que radicar con relación a sus contratos de gobierno. Y que eso él lo va a investigar en el contexto de todo lo que tiene con relación a tantas informaciones que a él le llegan sobre cómo administra los fondos públicos, las agencias que le han dado contrato a Antonio Sagardía y sobre todo hasta dónde no llegó el buen amigo de él. Fue una conferencia interesante porque habló muchas veces del buen amigo Ángel Pantoja, secretario del Departamento de Hacienda. Y cuando Tomás Rivera Chatz hace esa distinción del secretario del Departamento de Hacienda, dice que se equivocó cuando solamente le impuso una multa de $500 por no radicar a tiempo las informativas. Ni del 24 ni del 25. Pues el problema es que ahí es cuando uno empieza a ver que Rivera Chatz como que está medio bajando la diapasón. Porque no quería contestar, como dice él, ni anticipar criterios. Las preguntas relacionadas a, pero mire, ¿qué es lo que va a pasar con tal investigación? ¿Qué es lo que va a pasar con Susan Ruiz Fuertes? ¿Qué es lo que va a hacer el Senado? Y con el secretario del Departamento de Hacienda, que compareció 2 veces a los tribunales a decir, impónganle, encuéntrenlo incurso en desacato porque no me entrega la información que yo le estoy pidiendo. Empezó a resbalar y a decir que ese es su amigo, el buen amigo Ángel Pantoja. No, puñalada no creo que sea una puñalada. Creo que es esa manera de que Tomás Rivera Chatz empieza bien duro, y él dijo algo que a mí me encantó la frase, que se cansaron de correr en el Departamento de Hacienda y el propio Sagardía, y ayer Sagardía dijo, mire, entréguele las informativas. Entréguensela.
Yo creo que a él le está pasando exactamente lo mismo. Tan, va a seguir corriendo y llega el momento que se va a cansar, pero sobre todo porque es el partido que le está diciendo, ya, tú sabes, estás estirando mucho el chicle. Ya nos vamos a chavar todos. Me da la impresión de que por ahí es que está. Si no es así, pues Tomás Rivera Chatz desaprovechó una conferencia de prensa para decir pamplina. Yo no voy a adelantar criterio. Yo no les voy a decir si voy a hacer una comisión total o voy a traer de otra manera o en una vista regular a la secretaria. Pues mire, Tomás Rivera Chatz, por eso es que decimos chorritos los periodistas, porque cuando es un palo, pues es un super palo, pero un chorrito es algo que, mire, un poquito, que Zagaldía incumplió con su responsabilidad contributiva. Mire, yo realmente me apuesto pesos a Morisqueta y obviamente no lo podemos traer con evidencia porque el acceso a las planillas las tiene usted con la gente que se las da del Departamento de Hacienda, pero ese no es el caso de los periodistas que no sabemos que no podemos ir a pedir planillas de Tutilimundi, incluidos los del Senado, porque se protegen a tal nivel que sabemos que ética no los cubre. Así es que no tenemos esa información, pero yo he puesto pesos a Morisqueta que realmente los cabilderos suyos, los contratistas y un montón de gente bien allegada no radican a tiempo. Así como usted trajo de Verónica Ferraioli y compañía. Y hacen de tripas corazones para tratar de burlar el sistema, porque pues el sistema ustedes lo controlan. Y ahí es donde a mí me parece que tiene y seguirá teniendo problemas de credibilidad Tomás Rivera Chatz, igual que la gobernadora. Porque cuando ha tenido que cuando tiene que hablar de la gente de Pierluisi, de Domingo Emanueli, cuando tiene que hablar de lo que ha pasado en el Fondo del Seguro del Estado, de lo que está pasando en el Departamento de Salud con los certificados de conveniencia y necesidad y tantas otras cosas, no lo hace porque son contratistas y son allegados a él y son donantes de él. Cuando tiene que hacer y decir lo que está pasando en el área del desarrollo de la costa, no lo hace porque eso le conviene a él. Porque de esa manera es que ellos quieren trabajar así como quiere traer los permisos. Todo el mundo sabe que hace falta una reforma de permisos. El problema es que no es la que ellos quieren, que es entregarle el país a los desarrolladores. Y a toda aquella gente que quiera hacer lo que le dé la gana en la esquina de su casa. Menos en las urbanizaciones cerradas donde ellos viven. Y esas son las diferencias, que no son diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Son exactamente lo mismo. Por eso cuando yo veo a Tomás Rivera Chatz haciendo una lista de lo que supuestamente él detuvo, que era negativo del Ejecutivo, le hacemos la lista idéntica. Y nosotros le hemos traído. Empezando por el caso del Fondo del Seguro del Estado. ¿Por qué no ha dicho nada? Y los periodistas no preguntan por qué. Ellos también quisieran invisibilizar lo que hacemos los independientes. Porque están trabajando para medios tradicionales que están pidiendo la luz por señas. Pero nadie le pregunta, oiga, ¿y qué usted va a hacer con Francisco Rivera Fernández? Que endeudó a la cartera de inversiones del fondo, y su gobierno y su candidato y su asesor en el Senado, Carlos Mellado, le dio un préstamo de $40 millones. Le habían dado otro en el 2019 también de 40 millones. Y usted no pregunta qué pasa con Francisco Rivera Fernández, que por qué no lo acusan y por qué no investigan ese fraude. Ese es el problema que tiene Tomás Rivera Chatz. No hay credibilidad, no pueden hablar de frente. Y vuelvo y repito, y lo digo aquí, porque yo sé que me escuchan. Rivera Chatz, cuando usted quiera, me siento con usted y vamos a hablar de todo, pero de todo. No de unos sí y otros no. De todos. De todas las investigaciones que ha hecho el periodismo independiente, sobre todo,
que ustedes no contestan porque los medios tradicionales no les interesa visibilizarnos. Y ustedes tampoco, porque ustedes andan de camino, de pipí cogidos, como dicen en Cataluña. De camino con ellos para que esto, que tiene un gran impacto y que está teniendo un gran impacto, aunque a ustedes no les guste, se sepa. Y por eso no contestan. Pues yo estoy dispuesta a hacerle todas las preguntas. Esas conferencias que usted dice, todos los temas, vamos a hablar usted y yo en una conferencia, en una entrevista. Y yo le hago todas las preguntas y usted me contesta. Está lanzado la invitación a entrevista. Así es que esa conferencia de prensa me parece que se quedó bastante corta. ¿Qué dicen de Zagaldía? Pues miren, de Zagaldía dicen específicamente que supuestamente radicó, y esto me parece interesante, radicó 9 días después que el Senado le pidió la información, las radicó. Es decir, no las había radicado, las radicó tardía. Que obviamente el 100% de las transacciones, como dijo él, fue tardía. Y que definitivamente el secretario pues actuó mal y que ellos van a investigar todo eso. Pero yo le tengo a Tomás Rivera Chatz otra pregunta. Perdone, pero pues hay que preguntar. Ha salido, y él trajo en esa conferencia de prensa, que uno de los hijos de Antonio Zagaldía, Carlos Zagaldía Abreu, tuvo un contrato o tiene un contrato con el Departamento de Hacienda precisamente en momentos en que está ocurriendo toda esta petición de fondos, de información, perdón, desde el 17 de marzo del 26 al 30 de junio por $85,000. Con el Departamento de Hacienda, que su papá no radica alguna de los documentos responsables de la planilla a tiempo. Estrategias legales. Carlos Zagaldía. Lo trae Tomás Rivera Chatz y yo creo que es interesante que lo traiga. Todo esto porque sabemos que Tomás Rivera Chatz tiene una pelea con Antonio Zagaldía y con todo el que sea Team Jennifer González. Pero yo creo que es justo decir y traer que ese no es el único Zagaldía que guisa. Ese no es el único hijo talentoso de Antonio Zagaldía. Porque este joven, Jorge Zagaldía Abreu, también es otro buen PNP que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Estos son los de estrategias legales, los de Carlos. Pero interesantemente, Jorge también tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. En este caso, uno a junio del 26, después de haberlo firmado en febrero del 26, con la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Y tiene uno también de la misma, de agosto del 25 a junio del 26, con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF. Esos son los muchachos de Francisco Domenech, el director ejecutivo de AFAF. Entonces, ustedes dicen, pero en el caso del Ejecutivo, estos son los contratos, pero a mí me llama la atención que Jorge Zagaldía Abreu tiene contratos, o tuvo, perdón, un contrato con Tomás Rivera Chatz en el Senado. Entonces, ¿qué pasó, Tomás Rivera Chatz? ¿Por qué de esto no se habla? Y ya mismo vamos a Maceira, todavía no estamos en Maceira. Pero estas son las cosas que a mí me parece que son las incongruencias que son importantes. Tuvo un contrato, ¿y por qué de esto no se habla? Estas son las cosas que debería traer Tomás Rivera Chatz también, porque mire, yo estaba leyendo
una opinión de una academia de ciencia en España, que nada más y nada menos que está a punto de retirar, bueno, ya retiró el artículo, ya retiró la investigación y el artículo en su journal de investigación con relación a esta investigación que hicieron dos españoles y una ucraniana en ratones con relación al cáncer de páncreas. Y decía la organización, si usted tiene interés comercial en esa investigación, usted nos tiene que decir a nosotros eso al momento de someter su escrito para nosotros publicar. Porque nosotros somos, obviamente, la organización científica que está validando ese trabajo investigativo, pero usted no nos puede mentir, nos tiene que decir cuáles son sus intereses. Pues yo creo que Tomás Rivera Chatz debe coger oreja. No hable solamente de lo que le conviene, tráigalo. Yo le he dado contratos en el Senado a los Zagaldía. A saber con quién es ese contrato. La oficina del presidente con la oficina de un senador. Creo que es con la oficina de un senador porque es bien bajito. Y los de Tomás Rivera Chatz, como los de Maceira, son de 300 y pico de mil pesos al año. De fondos públicos. Importante. Entonces, ¿por qué no dicen la verdad? Pues si saben que nosotros vamos a indagar hasta el final para ver precisamente por qué es que dicen, cuál es la fortaleza que tienen sus argumentos, cuál es la verdad que dicen, versus incluso lo que pasa exactamente con la gobernadora. Nosotros vamos a hacer ese trabajo. Nosotros pasamos el trabajo de estudiar, de investigar. Pues dígalo, pero no lo dice en la conferencia de prensa que iba a hablar de todo. Claro, diría él, me diría con toda razón. No me preguntaron. Sí, es verdad. Pero también, si usted tiene buena fe, como le dijo la Academia de Ciencia a los científicos, usted lo trae porque usted sabe que usted tiene que decir la verdad, que usted tiene intereses en la corporación que va a ganarse el modus comercial de esa investigación, y usted es parte de esa corporación y tiene un 25%, tiene que decirlo. Exactamente lo mismo. Así que, con relación a Zagaldía, yo creo que Tomás Rivera Chatz ayer se quedó corto, trajo información, pero definitivamente hay contradicciones. ¿Qué dijo Tomás Rivera Chatz con relación a Susan Roy Fuerte? Exactamente lo que les dije, no sabemos, pero me parece importante que sí Tomás Rivera Chatz contestó que todas las delegaciones tienen preguntas con relación a ese expediente de Susan Roy Fuerte. Yo creo que ahí lo más interesante sería no llamar solamente a una comisión total a Susan Roy Fuerte. ¿Saben por qué? Porque Susan Roy Fuerte es posible que no pueda hablar porque podría autoincriminarse. Pero la Secretaría de Justicia puede. ¿Por qué no interpelan a Chacha y a Domingo Emanueli sobre por qué? Creo que sobre Domingo Emanueli no necesariamente tienen jurisdicción en este momento. Me puedo equivocar, pero sobre por qué no hicieron nada. Porque yo no veo a nadie investigando. Yo no veo ni siquiera al Senado, aunque él dice que es posible que eventualmente cuando todo eso termine, traigan referidos. Sabemos que Tomás Rivera Chatz sabe que el Partido Republicano, que es hoy gobierno, igual que el PNP en Puerto Rico, en Estados Unidos, no va a investigar nada de corrupción. Le tienen las manos así a Stephen Muldrow. Stephen Muldrow está bregando con droga, con los casos que son también importantes de trata humana, de pornografía infantil, etc. Y en ese trabajo de hablar de cabilderos y de cuponeros de la chequera del pueblo, yo les dije que hay una columna interesantísima del economista Caraballo Cueto que habla de los grupos de mantenidos con fondos de gobierno.
unos pseudocapitalistas y los otros son los pobres. ¿Cómo se dividen los cabilderos? Precisamente los contratistas del gobierno de Puerto Rico entre esos cuponeros para hacer más capital versus los pobres que reciben transferencias del gobierno de Estados Unidos, como puede ser el PAN. Me parece que la analogía perfecta, que la hemos traído aquí muchas veces, y yo creo que adoptamos esa línea de cuponeros. Los verdaderos cuponeros son los cabilderos y los contratistas. Y en eso está, entre otros, Anthony Maceira. Y Anthony Maceira en este momento lucha con el Team Politank Gobernadora, con el ex juez del Tribunal Supremo, Edgardo Rivera, porque Chacha Gómez le dijo que se tenía que registrar como cabildero para poder hacer ese trabajo, porque hay una orden ejecutiva que así lo establece. Y Anthony Maceira no quiere. Volvemos a la hipocresía y al señalamiento de burro cuando realmente están hablando de orejas unos y otros. Y es que Tomás Rivera Schatz tiene contratado a Anthony Maceira como cabildero. Tomás Rivera Schatz le paga 300, o le pagó el año pasado $330,000 a Anthony Maceira y a su bufete MZLS. Pero Anthony Maceira dijo ayer a través de las redes sociales, lo publicó el colega Oscar Serrano, que esa orden ejecutiva y ese registro de cabilderos es una pantomima. Que él sencillamente no va a cumplir con la pantomima. Pues Tomás Rivera Schatz no cumple con la ley. Es un cabildero desobediente, su muchacho. ¿Y qué hace Tomás Rivera Schatz? ¿Cómo le está pidiendo al Ejecutivo que sea disciplinado, que sea diligente, que haga las cosas bien, que sus jefes de agencia cumplan con la ley cuando usted tiene uno en la casa que no lo hace? Y Anthony Maceira lo que le está imputando Politank es exactamente lo que usted le imputó y le imputa a Francisco Domenech y a Verónica Ferraioli, que tienen, gracias a usted, el cabildero, a su esposa trabajando con los contratos más importantes de fondos públicos en gobierno. Carla Mercado en ASG es la compradora de servicios, fíjese, y de productos en el gobierno. Y el cabildero de las empresas que finalmente son contratadas supuestamente por subasta, que adjudica Carla Mercado, es Anthony Maceira. Y en este caso están hablando, además de un asunto de que supuestamente Maceira es el cabildero en contra de Deloitte & Touche, que es una firma que tiene un contrato y que se lo quieren quitar en ASG. Volvemos. La pelea de los contratistas. La pelea por la finca. Y esa finca me la voy a apropiar yo. Pero Anthony Maceira dice que no se va a registrar. Entonces, se registró en la pantomima del Senado como cabildero del Senado. Pero no se quiere registrar con Chacha Gómez. Entonces, ¿qué fuerza moral tiene la Secretaría del Departamento de Justicia para exigirle a un cabildero si ellos han incumplido con la ley? Y Susan Roy Fuertes tiene la babilla, porque hay que tener babilla, de decir en esta entrevista que no se puede tirar al Departamento de Justicia. Si nosotros no empezamos a confiar en nuestras instituciones, ¿quién lo va a hacer? Yo confío en el Departamento de Justicia y el trabajo de excelencia que hicieron. La evidencia estaba aquí, ellos la evaluaron. Hay declaraciones juradas que es el equivalente a una entrevista. No tengo por qué desconfiar, dudar o pensar que algún proceso no se hizo conforme a derecho. Mire, Susan Roy, yo le voy a decir por qué es que la gente desconfía del Departamento de Justicia, precisamente porque a lo que se ha dedicado por lo menos
por lo menos Susan Roy, Chacha Gómez y Mingo Emanueli, es precisamente a tirarle las toallas a los administradores del PNP. Es que María Milagros Tata Charbonnier nunca fue ante la justicia de Puerto Rico. Nelson del Valle tampoco. El Ciego tampoco. El alcalde de Cataño tampoco. ¿Y sabe qué? Ese departamento de justicia es de los suyos, del Partido Nuevo Progresista. Por eso es que la gente no confía en el departamento de justicia, porque le tiraron la toalla a usted y a todos aquellos. Porque se han atrevido a no investigar y a decir que no hay evidencia en contra, cuando la evidencia y los conflictos de hecho están ahí. Y eso se supone que lo dirima un tribunal, no usted, ni la secretaria del Departamento de Justicia, ni los secretarios anteriores. ¿Usted sabe por qué la gente no confía en el Departamento de Justicia? Porque es la primera vez en la historia de Puerto Rico que una secretaria de Justicia es convicta por corrupción, amén de que la haya indultado su presidente. A la pregunta que hiciera. Contestada la pregunta, gracias por estar. Vamos a seguir insistiendo. Como les dije, tengo una investigación pendiente, no creo que se publique esta semana. La publicamos próximamente. Va a ser bien interesante y llama la atención cómo seguimos viendo y repitiendo el problema de que no hay gobierno en Puerto Rico. Hay país, lo que no hay es gobierno. Carmelo, alias Malungo, gracias por tu aportación. Nos vemos, gente, un poquito más temprano hoy, pero hay que seguir. Vamos a seguir trabajando. No se olviden, pueden ir a bonitasradio.net, también a fundacionperiodismo21.com, traer información, análisis allí, pero igualmente pueden contribuir a través de esas dos páginas con PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, y enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21, y lo envían al correo PMB284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Nos fuimos, gente. Gracias, nos vemos mañana. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.